Mi padre había muerto. Y es muy difícil dar y recibir ese tipo de noticias. La vida no te prepara para esos momentos, ni para todos los que vendrían. Aquí, mi amor. Buenas. Hola. Hola, ma. Mira, te presento a Isabel. Es mi mujer. ¿Cómo está? Encantada. El placer es mío. Gusto. Ay, estás muy bonita. Sí, muy bonita. Muchas gracias. Espero que tengamos la oportunidad de conocernos un poquito mejor. Claro. Oye, ma, ¿de quién es este departamento? Ah, no, nada, un apartamento que me prestaron, pero es que necesito que me acompañes a la policía a poner un denuncio, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues lo que te conté. A tu papá le pasó algo. No, no es necesario que vayas, ma. Uy, yo sé qué fue lo que pasó con Jerónimo. ¿Qué fue? ¿Está bien? Nacho, háblame. Está muerto. Está muerto, ma. ¿Qué? Jerónimo está muerto. Ay, no me digas eso. Ah, Ramiro, yo no creo que a don Pablo le gusten estas peladas, hermano. Ahí están bien, eso se le mete su revolcón. No, pero es que a don Pablo le gusta con menos kilometraje, hermano. Estas peladas ya quemaron motor hace rato, mijo. Venga, ¿por qué no nos dividimos a ver si nos va mejor? Va, me parece. Yo me voy al bar de allá. Quietico. Usted y yo nos vamos juntos. 4 ojos ves mejor que 2, ¿listo? Yo voy para allí. Ahorita hablamos, mijo. Care muerto. Ah, Ese es uno de los manes que trabaja para Escobar. ¿cuál ve? El del bigote. Anda, y le ofreces a las peladas. Linda, ¿no, Cucho? Aguanta un taponazo, ¿no? Están mamacitas, hermano. Ya se las presento, hombre, son amigas mías. ¿Ah, sí? Sí. Ahí las tenés a la orden, mijo. Ah, ¿cómo así, hermano? O sea, vos sos A manager. el manager. El del modelo, cazador de talentos. Mucho gusto, Hernando Álvarez, mijo. Hermano, este era el que yo estaba buscando. Ah. Es que yo necesito este ramillete, este. Ah, no. Para una fiestica que tengo por aquí en estos días, hombre. Ah, qué bueno. Decime lugar, fecha y hora. Y ahí les vas a tener, mijo. De Papito, una, venga, pásame el teléfono, Claro, papá, claro que sí. que yo lo contacto en estos días, Listo. hermano. Oiga. Dímelo ahí. Eso está muy rico, hermano. Ja. ¿Cómo te llamas vos? Alberto. Ah, Alberto. Dame el tuyo, Sí, claro. Claro. Pero qué promoción, hermano. Ah, Mira, estamos en contacto, mijo. muchas gracias, hombre. Listo, papi. Oh, pues me quedas mal. No. Estoy pendiente, pues, mijo. Ah, Chao, pues. Muchas ya gracias, pues, mijo. papá. Con la sombrita, ¿no? No sabes. Mamacita. Cayó la hueva, ¿eh? Secuestrado y ahogado en un río. Muy horrible, ¿no? Sí. Sí, Isabel y yo hicimos todo lo que pudimos, ma. Pero pues, Nacho incluso pagó el rescate, hizo todo lo que le dijeron. Pero pues ya para ese entonces don Jerónimo se había escapado y ya luego ocurrió la tragedia. O sea, no hay ni siquiera un cadáver para enterrar.
pasado nada nunca si no fuera por esa porquería de negocios en los que andas metido, Nacho. ¿Qué? ¿Estás diciendo que fue mi culpa la muerte de Jerónimo? ¿De verdad? Tu papá, Nacho. O ni siquiera sos capaz de llamarlo como debe ser después de que está muerto y todo. A ver. Yo no tuve nada que ver con eso, mamá. Fue la guerrilla la que lo secuestró. Por Dios, es que no te das cuenta, es increíble, eres un inconsciente. Tu papá está muerto por tu culpa. Listo, muchachas. Nos vamos. ¿Cómo así? No vamos a hacer nada más. Sí, ya obtuve lo que quería. ¿Listo, pues? Pero a ver, una preguntita. Ustedes nos van a pagar de todas maneras por lo que hicimos hoy, ¿cierto? Claro que sí, les voy a pagar a todas esta noche. Por ahora, obedezco. Vamos, pues, chicos. Ay, pero... Perdóname otra cosa. ¿Será que me das 2 minutitos? Yo voy al baño. Bueno, pues, hacele. Acompañala. Muy bien, chicas. Muy bien. Te preocupes, Ramiro, que el que busca encuentra. Además, si Judy está buscando peladitas, no demoran a aparecerse por estos lares, hermano. Ah, yo lo dudo mucho, yo no creo. Yo ni siquiera sé por qué la estamos buscando si ya sabemos que no tiene la lana, güey. Eso es problema mío, no suyo. Bueno, yo no sé, pero yo el ramillete de ya lo conseguí. Me lo consiguió un chulo ahí, ya cerré negocio con él. ¿Qué? ¿Las quieren conocer o qué? No, Albertico, yo arranco, yo ya estoy mamado de todo esto. Ay, hombre, estamos a un pasito nomás para seguir la fiesta. Que no, nos vamos. Voy a contarle a Nacho toda esta mierda que pasó, ¿listo? Bueno, Camine. pues. La trampa parecía que estaba funcionando. Los carteles se habían declarado la guerra y estaban dispuestos a usar cualquier arma para ganar, sin importar el precio, ni las víctimas que todo esto costaría. ¿Será que por lo menos puedes hablar con alguien o me va a tocar a mí hablar con la policía para ver si encuentran el cadáver? Porque No. necesito un denuncio para organizar las cosas en México, Ignacio. Mamá. Ay, Dios mío. Mamá, no puedes hablar con la policía. Por favor. Eso va a complicar todo. Complicar todo. Ay, no, es que se van a complicar las cosas. ¿Cómo te parece? Pues se van a complicar las cosas todavía después de todo lo que pasó. Lo único que se te ocurre es pensar en cómo se te van a complicar las cosas a vos. A ver, yo no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero está muerto, ¿sí? Está muerto. Y no hay nada que vaya a cambiar este hecho, mamá. Sí, no, escúchenme las dos, mamá. Yo no le pedí que fuera a buscarme. Y definitivamente no le fui a pedir su ayuda. ¿Sabes qué? Yo tenía muchas ganas de arreglar las cosas con vos. Te lo juro, yo quería que nos acercáramos otra vez. Es imposible. Seguís en las mismas, Nacho. Seguís en las mismas. ¿Y vos? ¿Vos que andas en las mismas que en los mismos negocios cochinos? Pues que no te importa, ¿ah? O la tragedia que ha traído hasta casa. No, mamá. No le vas a hablar así, Isabel. Es mi mujer. A mí no me calles. Bueno. Pues eso no ¿Puedes es saber cuál es la bulla aquí, el escándalo? Hombre, esta falta de respeto. ¿Qué está pasando, pues? ¿Cuál es la risa? Pues como que cuál, hermano. Si aquí todos somos socios, ¿verdad? ¿De verdad me vas a venir a dar clases de moralidad? A mí. Cuando te estás acostando con este por dinero. A ver, güey. A respetar a tu mamá porque él ya tiene un hombre que la... A ver, póngala... Cállese, nene, cállese. Regrésate a la cama porque ahorita van y te alcanzan. ¿Sí? ¡Ya! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Se acabó! Muchísimo. Tú me la ¡Ya! casa. ¡No más! En mi casa, pues. Cállate.
tranquila. Amorcito marihuanero. Es que... No, mamá, no, más, ándate, por favor. Ándate. Mamá. Que te vayas, Nacho, ya, te vas. Vámonos, pues. Isa. Ya. Yo ya no puedo hacer nada más por él. Yo si de verdad lo quieres, ayúdalo. Ayúdalo a que cambie rumbo. Porque si no, después vas a estar enterrando a un muerto y llorándolo. Isabel, vámonos, por favor. So sorry, ma. Yo sé que estas cosas no son fáciles. Oye, amor, eso que dijo tu mamá... Ustedes son mi única familia, ¿sí? Y nos quedamos con eso. Ok, sir. Ahora, lo que sigue. Tenemos que investigar qué nos está pasando con el agente este antidrogas y Escobar, ¿de acuerdo? Uy, no, por favor. No queremos más líos ahorita, amorcito, no vayas. Mi vida, No ahorita. yo necesito esto. Quiero estar tranquilo. Por favor, dejen de cuestionar todo lo que hago. ¿Sí? Yes, sir. Bueno, entonces vamos a casa de Albertico. Yes, sir. Su media aguardiente, señor. ¿Usted sabe cuánto me puedo hacer a Medellín? A unas 7 horas, pero en moto se le va más. Y a esta hora la verdad es que no le conviene. Entonces me tendré que quedar acá. Perfecto. Hágame un favor. ¿Usted sabe si mi amigo el Rudo ha llamado o ha dado alguna razón de él? No, no lo ha hecho. Pero si llega a llamar, yo le aviso. Permiso. Señora, Ah, sí, ¿qué se le ofrece? una cerveza, por favor. Hoy me traenle una cerveza al señor, por favor. ¿Algo más? Sí, señora. Yo tengo una curiosidad. Este es el famoso lugar de Carlos Leder, ¿verdad? ¿Por qué lo preguntan? ¿Necesita saber algo? Maybe. Mucho gusto. Ángel Zamora. Amparo, la administradora del lugar. Yo soy amigo de Nacho Montero, el mexicano que llegó de Miami. ¿Lo conocí? No sé de quién me habla, pero si lo que quiere saber es si aquí mismo hay un mexicano en este momento, pues no, no hay ninguno. Ah, muy bien. ¿Y su patrón está? No en el momento, pero cualquier cosa que se le ofrezca es conmigo. Perfecto. Me parece muy bien. Dígale a su patrón que le mando esta nota. Voy a estar esperándolo aquí. ¿Y yo como por qué se la entregaría si no lo conozco a usted? Entréguesela. Entréguesela. Le va a interesar. ¡Carlos! ¿Qué pasó? Hacele pues, Amparito, a ver qué pasó. Mira, hay un señor todo raro preguntando por vos, diciendo que es amigo del mexicano y te dejó esta nota. A ver, ¿qué quiere ese berriondo? ¿Cómo así? ¿Qué es esta web? ¿Cómo así que aquí hay un infiltrado? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.